Hola, quería haber hecho este vídeo en su momento, pero no he tenido mucho tiempo libre. Voy a hacer un análisis de todas las categorías del Mr. Olympia. Voy a centrarme en los finalistas para que este vídeo no quede eterno. Bien, vamos allá. Empezaré por la categoría que menos me gusta, la de 212. Es la que menos me gusta porque valoro más la estética. Y cuerpos tan masivos en personas tan pequeñas, pues no sé, no queda tan bien. Quedan como pequeñas tanquetas. Voy a centrar mi análisis en el primer y el segundo puesto. Quiero comentar que me parece vergonzoso que de Ángel Calderón sea tan difícil encontrar material en HD, en alta definición. Yo al menos lo he encontrado. Es una falta de respeto. He tenido que tirar de estas imágenes en baja definición para hacer una comparativa justa. En primer lugar, hay que felicitar a Calderón, desde ya el culturista español más importante de todos los tiempos, pero no por ser español o tener amistad con él, hay que perder la perspectiva de la realidad. Calderón no tenía ninguna posibilidad de ganar a Chan Claurida. Sí, Calderón tiene más tamaño, más amplitud clavicular, pero afortunadamente el culturismo ya no es solo tamaño. Creo que es más evidente viendo las fotos que no solo Chan va más condicionado. Mirad lo bombeado que van sus músculos, ese lustre D que tienen. Miren los abdominales que marca Chan en la pose de doble bíceps. Tiene tanta profundidad y separación que hace lucir a Calderón como si estuviera plano. Por no hablar de que las formas están a otro nivel. Miren la proporción tan estética que se le crea de hombro a la cintura, una V genuina. Calderón luce más tosco, menos estético en su genética. Pocos puntos flacos tiene Chan, quizá la línea alba que separa un poco los abdominales, pero fijaros los bíceps de Claurida, con unos picos bestiales. Y bueno, ya si nos vamos a la pose de espalda, es escandaloso. Miren el increíble caparazón que tiene Claurida en comparación a Calderón. La densidad, las formas, hacen lucir a Calderón súper poco estético en comparación. Y miren los brazos de Chan, cómo acompañan la pose, los bíceps, los tríceps, esa separación, esos picos. Señores, es un canteo. Calderón tiene un merecido segundo puesto, pero globalmente está años luz de Claridad. De hecho, Calderón no creo que tenga oportunidad de ganar jamás a Claridad. No tiene la genética adecuada para conseguirlo, siempre y cuando Chan llega así de bien siempre, en su tope. Y es por eso que Calderón tiene que seguir luchando y sacando lo mejor de sí, porque imaginaos que Claridad falla en su preparación y llega más aguado, o tiene una lesión, o lo que sea. Entonces Calderón se lo llevaría, y esas cosas pueden pasar eventualmente. Y le ha pasado a grandes campeones, como a Phil Heath. Calderón tiene que estar siempre dando su máximo, esperando esa oportunidad. Bien, pasemos ahora a la categoría de Memphis 6, que por lo visto hay bastante polémica. Muchos piensan que la victoria de Chris Bey sobre Brandon Henderson fue un robo. Yo no pienso que haya sido un robo, simplemente que Eric Ben encaja más en lo que se pide en esa categoría. Es curioso, pero me llamó la atención que muchos culturistas parece que no ven más allá de sus categorías favoritas y juegan a la categoría de Memphis 6 como si fuera Classics, y por lo que he ojeado no es así. Vayamos por partes. Voy a enumerar lo que se pide en la categoría de Memphis 6 según el reglamento. Primero se pide una estructura de hombros ancha para que la forma de V quede extremadamente marcada, y también se pide una amplitud dorsal con el mismo propósito. Esto más o menos es bueno, pues en clases puede sumar también, pero en Memphis sí es clave. Luego segundo, se pide una armonía en las formas musculares, belleza y armonía. No se valora tanto la masa muscular, se valora más la armonía. Y luego lo más importante, se pide sequedad, definición, o sea una condición buena, pero no al extremo de un clásico o de un open. No se busca tanta vascularidad y profundidad en los cortes y eso. Buscan algo más limpio, acorde con un físico más real, al que se pueda llevar en la vida real. Y bueno, ahora que hemos visto lo que se pide, que es muy diferente a un Classics o a un Open, ahora tiene más sentido que Chris Ben pudiera ganar. Creo que Ben encaja más en lo que se pide en la categoría. Como podemos ver en pantalla, Ben tiene una amplitud superior en hombros. Se nota que se ha centrado en eso. Fíjate el tremendo desarrollo del deltoides lateral que tiene, que le ayuda a lograr más amplitud si cabe y marcar más la forma de V que en Brandon. Y luego, si nos fijamos en la espalda, también se nota que Ben tiene trabajada mejor la amplitud de dorsales. Y luego si nos fijamos en la condición física, en la sequedad, Brandon se ve más seco. Pero es que en la categoría de Memphis no se pide tanta sequedad, creo yo. Por otro lado, Brandon también tiene más masa muscular, pero no es algo que prime en esta categoría. Prima la armonía. Si os fijáis, Ben ha trabajado inteligentemente, globalmente, centrándose en lo que pide el reglamento. Se ha centrado en trabajar los hombros y los dorsales para marcar con limpieza lo que se pide. Lleva la sequedad justa como piden.
Fijaos la cantidad de músculo que tiene Brandon en sus brazos. Banks, a cosa hecha, tiene menos masa muscular en ellos para conseguir esa armonía que piden en la categoría. Y fijaos en la espalda. En verdad la de Brandon tiene más densidad, pero la de Banks tiene más armonía, que es lo que se pide. Y ese tamaño de hombros tan descomunalmente amplio ayuda bastante. Incluso que su torso sea tan largo le ayuda a tener más armonía. Y el no estar tan condicionado, tan vascularizado, pues ayuda a tener ese look más limpio que se pide en la categoría. En definitiva, que creo que Banks es el justo vencedor, porque ha sido inteligente y ha sabido adaptarse mejor a lo que pide el reglamento. Brandon, si os fijáis, parece más un físico para clásico. ¿Sabéis qué? Me gustaría ver a Brandon y a Banks en Classics. Creo que harían un buen papel. Y de hecho creo que tienen un físico bastante mejor que la mayoría de la categoría Classics. Vamos a comparar. Comparemos con Urs. ¿Veis lo que os digo? Que Brandon encaja más en la categoría de Classics por la sequedad que lleva. Banks tiene un físico más limpio, que en su categoría es lo que piden. Pero al margen de eso, fijaos que, ojo, podrían hacerlo bien. Para empezar, destruyen a Urs en estética. Vamos, no hay comparación. La forma de V y ojo, mira esos abdómenes que tienen, súper simétricos. Urs luce antiestético al lado de ellos. A ver, comparemos con Ramondino. Pues más de lo mismo. Solo fijaos en el abdomen, el tremendo repaso que le pegan ambos a Dino. Y la forma de V ya, ni digamos. Ojo con estos dos si se centraran en Classics. Creo que ambos estarían por encima de Urs y Ramón. Sin dudas, creo yo. Comparemos con Sivan. Aquí es que ya... Lo de Sivan es que no es normal, la verdad. Parece otra categoría. Yo diría que Sivan parece que está en una categoría fantasma entre Classics y Open, ¿eh? Así de claro. Ese tamaño no es normal. Y sí, bueno, a pesar de que Brandon y Banks son más estéticos, sobre todo a nivel de abdomen, contra Sivan no tendría nada que hacer. Es que la verdad es que no entiendo cómo Sivan puede dar el peso. Y hablando de peso, he escuchado a algunos decir que los de Memphis no darían el peso en la categoría Classics, pero estaba mirando sus estadísticas y sí lo darían. A ver, Banks sí está por encima del peso, porque para su altura tiene que pesar 98 kilos y ahora ronda los 102, pero es que en Classics tienen que ir más condicionados, así que si va más seco, entraría en peso perfectamente. Y luego Brandon Henderson igual. Brandon compite entre 84 kilos para arriba, que es justo lo que pide en Classics para su altura. Vamos, que ambos con el secado que se pide en Classics entrarían sin problemas en la categoría. Bueno, claro, tendrían quizás que compensar las piernas con la parte superior y llevan justo de peso. Aunque la verdad ya se deja ver que debajo de esos shorts hay unos cuádriceps bastante grandes, ¿eh? Y luego tengo que comentar que a la categoría de Memphis le tengo una especie de amor-odio. Me gusta su enfoque en cuanto a los físicos, pero, o sea, lo que pide el reglamento, porque me parece más real y más sana. Como que los físicos son más reales y alcanzables. Porque sí, chicos, ir con un 3% de grasa corporal o 4% por la vida no es sano ni es algo que se pueda hacer todo el rato. Lo que no me gusta de la categoría es que a veces la desproporción entre hombros y cintura es tan grande que al final afean el cuerpo, o sea, es irreal. Y otra cosa que no me gusta son las poses. Molarían más que fueran las típicas de clásico y open. Pero bueno, y ahora pasemos a la categoría Classics, que es mi favorita. Y aquí hay algo sumamente extraño. Si os fijáis, he puesto una regla para tratar de ponerlos a todos con un tamaño acorde a su altura, con sus proporciones reales. Y lo de Sivan no es normal. Yo pensaba que Dino y Urs tenían una altura cercana, pero no. Sivan le saca 8 centímetros a ambos, porque sí, Sivan ahora mide 1,88 m, ha vuelto a crecer de estatura. Yo es que esto no lo entiendo, pero desde que empezó a competir ha crecido 5 centímetros y sigue creciendo con 27 años, que no tiene ni sentido. Aunque bueno, podría ser. Hay casos de personas que por ciertas causas siguen creciendo toda la vida, quién sabe. El caso es que lo de Sivan es un abuso. Fijaos, que parece el padre de todos. La diferencia de tamaño es demasiado grande, casi parece Open por momentos. Y sabéis lo más gracioso, que el año que viene puede meter 5 kilos más de músculo. Ahora competían con 104 y de haber crecido hasta un 88, pues puede meter hasta 109 kilos. El año que viene va a ser un abuso aún mayor. Sus competidores no tienen nada que hacer. Ya ni siquiera es por su estética, que su genética le favorece para esta categoría. Es que la diferencia de masa muscular es demasiado grande. Daos cuenta que Dino tiene poco margen para mejorar, pero Sivan puede meter otros 5 kilos. Terrible. Es que parece casi cómico. Fijaos que Dino hasta pierde en tamaño de brazos, que es su punto fuerte. En cuanto a bíceps y tríceps pierde, así en su conjunto.
aquí estamos en el mismo caso que Calderón con Chan. Ninguno tiene posibilidades de ganarle a Sivan, literalmente cero. Siempre y cuando Seban no falle en su preparación o le pase algo malo con una lesión o yo que sé, ahí sí tendrían su oportunidad. Pero es que es tal el abuso que fijaos que este año Sivan seleccionó el Mises, pero es que globalmente es tan superior que ni siquiera esa asimetría y esa falta de condición en el brazo le hizo perder puntos. Es que está demasiado por encima. Y por cierto, espero que se recupere bien de ese brazo porque la asimetría que le crea no le queda bien. Pinta rotura y que se ha metido algún aceite para compensar y que no se note, para rellenar. Pero esperemos que no sea eso y que pueda llegar perfecto el año que viene. Porque el año que viene, con los kilos que va a meter de más, puede ser su mejor año. Hay que desearle que venga a tope solo por verlo. También me da un poco de pena para Brian. Llegó muy bien y tiene puntos superiores a los demás, como son sus bíceps, su espalda, pero desgraciadamente su línea no es lo que se pide para clases actual, que igual no tiene por qué ser un impedimento. De hecho ganó el Mr. Olympia hace unos años. Y si os fijáis, Dino tiene una línea similar a la de Brian y ha quedado segundo. Aunque tengo que decir que luce más estética la línea frontal de Dino. Por otro lado, Urs sí tiene una línea más parecida a la de Sivan, pero es que está lejísimo de tamaño y por eso ha quedado tercero, porque Dino le saca bastante tamaño muscular de manera global, está más compensado. Vamos a comparar a Urs con Sivan, que siempre se dijo que era el sucesor, pero es que fijaos, ni sucesor ni leches, la diferencia de tamaño es abismal. Urs parece su hijo, fijaos en los brazos, parecen alambres al lado de los de Sivan. Pero sí, es cierto que tiene una estructura similar, pero las inserciones de Sivan son muy superiores. Fijaos las inserciones de los hombros y sus brazos, la forma de sus hombros, la diferencia de estética por genética es absolutamente superior a favor de Sivan. Las inserciones de Sivan son mucho más armoniosas. Y comparemos ahora la espalda de Sivan con la de Dino. Y de paso Metabrión. Urs no hizo pose de espalda en su presentación. Y ojo, si os fijáis, la espalda de Dino está muy bien. De hecho tiene más profundidad y detalle que la de Sivan. Pero es que la diferencia de tamaño y amplitud es abismal. Es que Dino parece su hijo. No tiene nada que hacer contra ese tamaño y amplitud. Y fijaos los picos de los bíceps, lo bien que le quedan a Sivan. Los de Dino parecen planos en comparación. Y ya ni hablemos de piernas y glúteo, donde Sivan se lo come. Lo único que es superior Dino es en el tamaño de los antebrazos. El tamaño de esos antebrazos es sobrehumano. De hecho creo que tendría que compensarlo porque le quita un poco de armonía esa desproporción. Y en realidad, como vemos, la mejor espalda es la de Brian. Fijaos la densidad que tiene, la cantidad de detalle es absolutamente superior a la de Dino y Sivan. Pero claro, el tamaño y amplitud de Sivan es tan superior que la hace palidecer. Además, Sivan es muy buen posador, la hace lucir incluso más grande, posando. En fin, que es un paseo de Sivan, está luchando contra niños. En cuanto a tamaño muscular se refiere, el tamaño no es lo más importante en esta categoría, pero si tu físico ya tiene genéticamente unas proporciones perfectas para la categoría y además tienes un tamaño abismalmente superior al resto, pues nada que hacer. Y antes de pasar a Open, quiero hacer mención a Ruth Diesel, que quedó muy lejos. Aquí lo voy a comparar con Dino para ver qué le pasó. Daos cuenta lo aguado que llegó. No sé si le falló la preparación o yo qué sé, pero daros cuenta la diferencia de sequedad. Este no es el Ruth Diesel al que estamos acostumbrados, que nos tiene acostumbrado a una condición extrema. Es normal que se quedara fuera. Aunque fijaos que a nivel de estética se come a Dino por todos lados. Esto es un buen ejemplo de que hay que luchar aunque tu rival sea superior, porque puede llegar tu oportunidad. Si tu rival llega mal, por lo que sea, se va al pozo, aunque sea mejor que tú, por genética o por tamaño, por lo que sea. Hay que luchar hasta el final, dando lo mejor de ti siempre, porque la vida da muchas vueltas y puede llegarte tu oportunidad, aunque sea a costa de que tu rival llegue con mala forma. Y bien, pasemos a la categoría Open, que ha sido toda una sorpresa este año. He metido en la comparativa a Birrami en lugar de Curry, que sería más interesante, pero sinceramente yo habría puesto más abajo a ambos y subido a otros. Pero bueno, bien chicos, estáis viendo algo evidente, ¿no? Estáis viendo al futuro ganador del próximo Mr. Olympia, más que probablemente, si no falla, claro. A Derek Langford. Fijaos la diferencia abismal de estética que tiene la estructura de Derek. Es que es una humillación. Mirad esa cintura tan pequeña con ese vacío abdominal, que es un Open, ¿eh? Y encima con ese ancho clavicular, le queda una forma de X increíble. Yo lo siento por Hadi Chopin, pero ha tenido suerte de ganarlo este año, y no creo que pueda ganarlo más. Mientras Derek no lo permita, mientras Derek llegue como tiene que llegar, no creo que Hadi Chopin tenga oportunidad.
y que nadie se confunda. Es justo ganador, si bien es cierto que yo se lo hubiera dado a Derek, pero es que es justo reconocer que Hadi ha llegado con una condición de otro planeta y que a Derek aún le falta para llegar a ese nivel de condición. Pero yo creo que ya el año que viene, presumiblemente, Derek vendrá más grande y más condicionado. Y ya ahí sí que Hadi no tiene nada que hacer contra la estética de Derek. Proponerle algún punto débil a Derek serían sus brazos, que lucen bastante planos en cuanto a bíceps se refiere. No tiene mucho pico, al menos en el frontal. Pero por lo demás, sí vale, podría ser más alto de estatura, pero bueno. Es que la estructura que tiene es increíble. Por otro lado, Nis Walker llegó masivo, terroríficamente inmenso, pero tampoco va a tener posibilidades de ganar el Olympia si Derek llega bien. Sus posibilidades pasan porque falle Derek u otra persona, porque su estructura no tiene mucha estética. Si bien sus brazos, sus picos son increíbles, pero en general su estructura es bastante tosca y poca estética. Y su barriga, aunque la controla increíble, y cuando la aprieta tiene unos abdominales con una profundidad increíble, pero cuando tiene que estirarla, como en esta pose, queda bastante borrada, tiene bastante dilatación y su cintura también es bastante masiva si la comparamos con la de Derek. Es que lo de Derek no es normal. Y bueno, lo de Big Ramy sí muy grande, pero fijaos la diferencia de condición respecto a los otros tres, parece borrado en comparación. Y ya ni digamos de la estética. ¿Y qué queréis que os diga? Esas piernas no son normales, o tienen alguna malformación, o ha usado truquitos falsos para hacer lucir más grande sus cuádriceps, truquitos que le están pasando factura. Esos agujeros en las piernas son una prueba de ello. Y si pasamos a las poses de espalda, se ve todavía mejor la degradación del físico de Ramy. Dejando a un lado esos extraños bultos en los glúteos, fijaos en la condición física en las piernas, muy inferior a los otros tres. ¿Y qué le pasa a la espalda? Es como si le faltara media espalda. Y fijaos en los dorsales, como no tienen esa redondez, son casi restos. Su físico no da para más, al menos para ganar. Y fijaos que algo que me sorprende es la espalda de Nick Walker en esta pose, que dicen que es su punto débil, pero ¿qué queréis que os diga? Yo la veo con más tamaño y, ojo, con mayor densidad y detalle que la de Hedy, si bien es cierto que quizás le falte amplitud para compensar más con su físico monstruoso. Pero lo de Derek es incomparable. Fijaos en sus dorsales, es que parecen rotondas, son como medios círculos completos, es increíble. Y un detalle en el que me gustaría que os fijéis es en los hombros de todos. Los de Ramy, bueno, está claro que este tipo está usando algún aceite porque si os fijáis no hay ni cortes en ellos ni profundidad. Son como una masa lisa, como un balón de playa liso. Pero fijaos también en parte en los de Hedy, que no llegan al nivel de Ramy, pero también se les nota algo raro, como que falta esa rugosidad, sobre todo si los comparas con los de Derek y Nick en esta pose en concreto. No sé. A Hedy ya vi que se le acusó de usar aceites en los hombros en el pasado, y es posible que los use de manera disimulada, pero no se podría afirmar. Pero claro, comparados con los de Derek y Nick, no sé. Es que con ese nivel de condición tan brutal con la que llegó Hedy, deberían verse con más rugosidad, pero bueno, quién sabe. En todo caso, aquí se debería buscar músculo real. Todo el que use truquitos debería estar por los últimos puestos, sin importar que globalmente vayan increíbles. Y bueno, a continuación voy a poner unas imágenes que dejan claro el por qué Hedy ya no tendrá más posibilidades de ganar un Olympia. Es evidente la cosa, ¿no? En las piernas se nota muy bien la ventaja a nivel de condicionamiento de Hedy y también se le nota más madurez muscular. Pero es que si Derek llega más condicionado el próximo año, ¿alguien me puede decir cómo Hedy puede ganarle a esa estructura física? Es lógico que Derek quedará segundo este año y Hedy puede darle gracias a que le hicieran el favor de que lo ganara, ¿eh? Es como un regalo, merecido pero regalo, porque en igualdad de condiciones jamás podría vencer a esa estructura. Es que es alucinante la forma de X y esos dorsales y esa cintura tan pequeña. ¿Cómo es posible esa cintura y ese vacío en un cuerpo tan masivo? Es que Hedy no tiene oportunidad contra eso, es otro nivel. Si Derek llega con un nivel de condición como debe llegar, destroza a Hedy, así de simple, por pura estructura, por pura genética. Y bueno, quería hacer mención a estos dos chicos que deberían haber quedado más arriba, supongo, a Samson y a Andre Jack. Si bien creo que Samson no tiene el potencial para poder ganar un Mr. Olympia, y menos estando Derek, pero a Andrew ya sí le veo ese potencial.
No sé si logrará mejorar sus puntos débiles. Necesita mejor condición y mejorar sus piernas, pero si lo consigue, incluso podría ganar algún Olimpia. Es que fijaos en la estética que tiene, en lo redondo que son sus músculos, que luce en 3D. Bueno, en esta foto es que Sansón parece plano en comparación. Andrew Jack tiene una estética que es imposible de ver en Open, con ese tamaño. Fijaos que este hombre incluso podría hacerle frente a Sivan si bajara a Classes, cosa que no creo que pudiera pasar, pero por curiosidad vamos a compararlos. He tenido que coger una foto de otro campeonato que no es un Olimpia porque no encontré ninguna de doble grises en HD del Olimpia. Pero fijaos bien, esto demuestra bastante el potencial de Andrew Jack. Quizás estoy perdiendo la cabeza, pero es que creo que tiene mejor estética Andrew Jack que Sivan. Sus abdominales son infinitamente mejores, los bíceps más de lo mismo, y todos sus músculos tienen un aspecto 3D del que carece Sivan. Si bien Sivan está bastante mejor condicionado, yo creo que en su momento podría haberlo hecho bien en Classes, incluso ganar, cero bromas, porque solo tendría que llegar bien condicionado. Bueno, y mejorar sus piernas, pero de tamaño le haría frente a Sivan, porque Sivan mide un 88 ahora, un 88 ahora que ha crecido, y Andrew Jack es un poco más alto, un 89, pero ambos entrarían en la misma categoría de peso, de 109 kilos, y Andrew Jack cuenta con la ventaja de tener esos músculos 3D, sería un duelo interesante. Igual, ya veremos qué tal le va en Open y si consigue mejorar sus puntos débiles. Y bueno, antes de terminar, quiero hacer especial mención a otras categorías de las que nadie habla. Generalmente, a la categoría de silla de ruedas, donde este hombre llamado Hero Kelly lleva ya ganado varios Olimpias. Creo que este es su 5º título, todo un ejemplo de superación y con un cuerpazo. Enhorabuena. Y quisiera hacer mención también a las ganadoras de todas las categorías de culturismo femenino. Hay que darles la enhorabuena a todas. Eso sí, aquí quiero dar mi opinión personal sobre el culturismo femenino actual. Y sin ánimo de que nadie se ofenda. A mí personalmente no me gusta, pero por el físico que pide el reglamento, la línea que hay que llevar, para mí no son cuerpos con estética femenina. Así lo digo de claro. No sé quién es el encargado de poner las reglas de competición, pero bajo mi punto de vista es absurdo que esto sea así. Veo que se piden las mujeres una línea parecida al culturismo masculino. ¡Qué leches! Básicamente se pide la misma línea. Hombros anchos, cintura estrecha, dorsales amplios, forma de V, supercondición física y además con tamaño considerable según la categoría. Y esto me parece absurdo. La estética que esto genera es en según qué caso hasta aberrante. Esto no sería un físico griego de mujer. Esto es un intento de convertir el culturismo femenino en una copia de masculino, siguiendo sus mismas reglas, que lo único que consigue son cuerpos femeninos con formas masculinas, nada bellas, y que además pone en riesgo la salud de la mujer. En el culturismo masculino ya sabemos el riesgo para la salud que hay por las cantidades de anabólicos que hay que tomar, pero es que las mujeres tienen que tomar hormonas masculinas para poder conseguir estos físicos que piden y destrozarse el eje hormonal por completo. ¿A alguien le parece normal esto? Creo que el culturismo femenino debería ir por el camino de lograr un cuerpo estético y musculado, sí, pero femenino, respetando la feminidad natural de la mujer. Al menos así quisiera yo que fuera el culturismo femenino, y no esta aberración que hay ahora, que obliga a las mujeres a tomar hormonas masculinas para conseguir cuerpos con proporciones masculinas. Es un sinsentido. Y además, de cara al mundo, ya puedo asegurar que el 99,9% de las mujeres del mundo jamás quisiera tener un cuerpo como ese que sacan. Y en parte es por eso, supongo, la baja popularidad del culturismo femenino. Y para terminar, quisiera hacer una pregunta. Si se enfrentaran todos los ganadores de todas las categorías, ¿quién crees que ganaría? Yo lo tengo claro. Creo que ganaría Sivan, porque en conjunto es el más completo y estético de todos. Aunque Sean Florida tiene esa redondez de la que carece Sivan, y la condición es aún mejor, aunque es muy bajito. Pero bueno, supongo que desde el punto de vista del culturismo, ganaría Sivan. Aunque de cara para la mayoría de la población masculina, yo creo que elegirían tener el cuerpo de Banks. Y yo os puedo asegurar que para una mujer, que es para lo que muchos se meten a este mundillo, pues para una mujer, estéticamente, ya os aseguro yo que prefieren el físico de Banks que el de Sivan. Al menos creo yo que mayoritariamente. En todo caso, yo sí creo que, a diferencia del culturismo femenino, en el que la mayoría de las mujeres no querrían parecerse
a las ganadoras, en el caso del masculino, yo creo que sí, que la mayoría de hombres desearían tener el cuerpo de Banks, de Brandon Henderson, de Sivan, etc. Y por eso cada vez tiene más popularidad, porque es el físico que quisieran tener muchos hombres, aunque no sea alcanzable de forma natural, que eso es algo que queda más que claro, supongo, claro. Y bueno, aquí dejo esto, que al final se ha quedado largo. Nos vemos en otro vídeo, ¿o no? Adiós.